Bienvenidos, bienvenidas a la semana 5. Gracias a todos ustedes por unos aportes, creo que muy buenos. En la semana 4 se está entablando una conversación rica. Eh, Creo que eh, rigurosa con el texto, pero consciente también de las necesidades pastorales, sociales, políticas, etcétera, que nos animan a todos nosotros y que evidentemente tenemos en la mente a la hora de estudiar e interpretar el texto de Romanos. Esta semana 5 tenemos delante de nosotros un reto formidable, porque el primer pasaje que vamos a estudiar de 5:12 a 21 es un pasaje eh, profundo, de un alcance enorme. Cuenta la historia de toda la humanidad, pero al hacerlo, Pablo nos presenta un pasaje complicado, denso, con unos giros un poco difíciles de entender. Pablo a veces empieza unas frases que no termina, las deja ahí pendientes sin terminar y luego pasa a desarrollar una idea diferente, aunque pertinente, y esto nos complica el trabajo de interpretar bien el texto un montón. Eh, claro, he intentado iluminar el significado del texto en la medida posible en mi exposición grabada, pero me imagino que aún así saldrán del estudio del texto, de escuchar la exposición con algo de confusión, inquietudes, preguntas, etcétera. Y les quiero recordar que todo eso es bienvenido e importante en nuestro diálogo. Así que no duden en incluir preguntas, inquietudes en sus aportes en ambos foros en esta semana, y espero que a pesar de la dificultad del pasaje podamos todos crecer en nuestra comprensión de lo que Pablo enseña en él. Avisarles también que la semana que viene, la semana 6, van a entregar el primer borrador del trabajo interpretativo preliminar, que viene a ser una investigación inicial, una prueba, digamos, del pasaje. Espero que hayan elegido el pasaje que van a estudiar, investigar para ese trabajo. Las opciones están en el programa del curso. Y quiero enfatizar, ¿no?, que esta es la primera fase, la fase preliminar, provisional del estudio interpretativo del pasaje. Por lo tanto, es importante distinguir este trabajo del trabajo avanzado que van a hacer al final de la clase. En este trabajo, pues todavía no tienen que llegar a unas conclusiones muy definidas. Hay hay tiempo, hay espacio en este trabajo para investigar lo que puede significar el pasaje y lo que significan diferentes partes del pasaje. Eh, no se trata de armar un argumento completo que defiende cierta interpretación del pasaje. Eso es lo que van a hacer en el trabajo avanzado. Por lo tanto, les animo y les animo así con fuerza a incluir preguntas investigativas en este trabajo preliminar, preguntas que luego funcionan para guiar el estudio del pasaje, para intentar contestar esas preguntas suscitadas por el pasaje. Y el que escribe el trabajo pues no pretende llegar necesariamente a una respuesta final o única a la pregunta que le ha hecho al texto, sino que puede permitirse desarrollar varias posibles respuestas interpretativas a la pregunta que ha hecho al pasaje o al texto. Y dejar esas diferentes respuestas no del todo compatibles, pues ahí pendientes, sin resolver, como quien dice, porque de eso se trata una investigación.
y es importante respetar para mí esta fase de investigación preliminar del pasaje y no lanzarnos directamente al contenido del trabajo avanzado en que ya estamos convencidos de cierta interpretación del pasaje entero y de sus partes y armamos un argumento y tal. Si nos lanzamos directamente a eso, pues resulta muchas veces una interpretación un poco pobre eh, porque no se ha nutrido de una investigación abierta y paciente del texto. Se ha lanzado a predicar a veces, ¿no? Sin estudiar lo suficiente, sin plantear posibilidades anteriormente no estudiadas o interpretaciones pues anteriormente rechazadas, pero ahora como que merece la pena volverlas a considerar. En fin, espero que capten mi idea para este trabajo preliminar. Pretende este trabajo pues permitirles demostrar algunas de las destrezas que la clase ha querido cultivar en ustedes hasta ahora. Destrezas como, por ejemplo, la capacidad de situar el pasaje bajo consideración en el desarrollo de la carta y no interpretar el pasaje o ciertas frases en él como fragmentos independientes a los que uno llega tipo paracaídas sin tomar en consideración cómo este pasaje y cómo sus frases funcionan como parte de un desarrollo epistolar, el cual tiene unos fines pastorales concretos. Así que esa es una destreza importante de esta clase y que debería ser evidente en el trabajo. Otra destreza relacionada es la de poder identificar lo que parece ser el propósito retórico de Pablo. O sea, ¿para qué está diciendo lo que está diciendo a ciertas alturas de la carta? Su propósito nunca es exponer una doctrina general de la expiación, por ejemplo. Y si el trabajo de un estudiante interpreta el pasaje como si fuese básicamente la fuente para la doctrina de la expiación del pecado, entonces como que no ha podido dar con el propósito retórico del pasaje. Esto no quita, ¿no? La necesidad a veces de usar la enseñanza bíblica para fines diferentes de los autores, pero no queremos pasar por alto lo que es el fin concreto de lo que Pablo dice en ciertos momentos de la carta. Porque si pasamos eso por alto, las interpretaciones generales que sacamos del texto muchas veces serán, o sea, eh, eh, en contra del propósito de Pablo, porque es que estamos ignorando el propósito que tiene, el cual sí que es evidente en el desarrollo de la carta. Así que esa es otra destreza importante a demostrar en el trabajo, y otra más digna de mencionar es la de poder observar pues unos cambios importantes, giros, digamos, en el desarrollo de la carta. Por ejemplo, en esta semana pasada, la semana 4, observamos una transición en el uso del término de la jactancia, porque hasta el capítulo 5 Pablo ha estado oponiéndose a la jactancia, demostrando cómo la jactancia ha sido excluida por la revelación de la justicia de Dios en Cristo. Y de repente en el capítulo 5 empieza a abogar por la jactancia. Ese tipo de cambio o transición requiere la atención de nosotros como los que estamos interpretando el texto. Tenemos que estudiar cómo es diferente la jactancia por la que Pablo ahora aboga de la jactancia a la que se ha opuesto anteriormente, e interpretar la jactancia según ese contraste. Entonces, ese tipo de cambio, transición, uno tiene que poder observar y luego interpretar. Así que esa es otra destreza que nuestra clase ha querido cultivar en ustedes y que debería ser
evidente en este trabajo interpretativo preliminar. Como he dicho al principio, los pasajes que tenemos por delante esta semana, sobre todo el primero, es complicado, es duro de interpretar, así que agradezco su paciencia con Pablo, también conmigo, con mi exposición, y les animo a traer sus preguntas, inquietudes, etcétera, a la videoconferencia o a sus aportes a los foros para que podamos hablar unos con otros sobre ellas y, vamos, contestarlas en la medida posible, pero buscar una interpretación comunitaria del texto, que creo que es eh, un vehículo importante de la obra del Espíritu Santo entre nosotros. Dios lo bendiga en esta semana 5. Será un gusto continuar nuestra conversación.